Buenos días a todos. Hoy es 28 de agosto, viernes 28 de agosto del año 2020, y la verdad que ya hemos recorrido, si miramos un poco para atrás, hemos recorrido un largo camino desde que comenzamos este trayecto que inicialmente se nos planteaba como muy incierto, ahora también se nos plantea como incierto, pero ya hemos recorrido una gran parte y estamos mirando, ¿no?, el último tramo y la parte final de todo esto que hemos hecho. Nos volvemos a encontrar, a reencontrar, después del receso de invierno, después de unas 4 semanas aproximadamente, para continuar con la temática del segundo curso del taller de procesos constructivos. Bueno, como verán, los temas que se incorporan en cada una de las actividades prácticas. Esta es la segunda actividad práctica del año. Recuerdan que tuvimos una actividad inicial, que fue la división que habíamos hecho del primer trabajo práctico, y a medida que íbamos incorporando las distintas actividades, también comenzamos a incrementar el nivel de complejidad. El nivel de complejidad de las prácticas se da a partir de la incorporación de una mayor cantidad de variables. La variable que se incorpora para este último trabajo práctico, como ya seguramente lo han empezado a estudiar y lo han empezado a discutir en cada uno de los grupos, es la problemática de la construcción por debajo del nivel del suelo. En distintas oportunidades hemos visto esta imagen donde charlábamos de los distintos temas que nos involucraban o que se involucraban en la resolución del proyecto constructivo de los espacios para la arquitectura, ¿no? Hablamos en algún momento del clima, hablamos de las estructuras, hablamos de las envolventes, hablamos de las fundaciones, hablamos del suelo, y hoy, como les había dicho, por primera vez vamos a hablar del subsuelo. Más adelante, esta clase sobre el subsuelo se va a dividir en dos partes. Esta es la primera parte, es una parte introductoria donde queremos analizar las condiciones y los motivos por los cuales construimos por debajo del suelo y cómo se ha construido por debajo del suelo a lo largo de la historia. Más adelante vamos a ver resoluciones técnicas específicas, la próxima clase sobre la resolución de los subsuelos, y volveremos también, ya ahora orientado no sobre los edificios de equipamiento, sino sobre los edificios para la vivienda, como es el caso que estamos desarrollando ahora, sobre las estructuras y sobre las envolventes. Sí, queremos que quede claro que lo que estamos resolviendo en esta instancia no es un edificio de equipamiento urbano, no es una institución geriátrica, no es una institución en sí, sino que es un modo de vivienda o un tipo de vivienda diferente. Una vivienda que se adapta y que cumple con las necesidades de un determinado grupo de personas. Pero de lo primero que vamos a hablar es del equilibrio. Y vamos a ver qué es lo que dice el diccionario cuando hablamos del equilibrio. Y dice que es un estado de inmovilidad de un cuerpo sometido a dos o más fuerzas de la misma intensidad que actúan en sentido opuesto, por lo que se contrarrestan, y se anulan. Esto es lo que sucede en la naturaleza, o lo que la naturaleza entiende por equilibrio. Toda la naturaleza está en equilibrio. Entonces, cada vez que nosotros intervenimos, estamos rompiendo ese equilibrio. Y cuando rompemos el equilibrio, tenemos que también preocuparnos por restaurarlo, por dejarlo en las condiciones en que estaba anteriormente, para que el sistema siga funcionando de un modo natural, a pesar de tener la intervención artificial de nuestras construcciones. Pero el problema de esta rotura de la naturaleza no ocurre solamente por un problema estático de las construcciones, sino también por las tecnologías que nosotros utilizamos para producir los espacios de la arquitectura, por la tecnología a través de la cual producimos los insumos necesarios para la materialización de esta arquitectura, ¿no? Entonces, hablamos de los procesos industriales, y estos procesos industriales los definimos como lineales y como abiertos. Un proceso lineal o un proceso abierto es un proceso que se inicia con la producción de un objeto y termina con el descarte de ese objeto, con ese objeto transformado en un desperdicio o transformado en basura. Entonces decimos que nuestros procesos industriales se basan en estas tres palabras: producir, usar y tirar, ¿no? Lo producimos, lo usamos en ese proceso de uso, también se produce un desgaste, y cuando cumplen con su vida útil, cuando cumplen con el objetivo para el cual fueron creados, solamente los descartamos y los tiramos, sin preocuparnos demasiado cuál es el destino que va a tener ese objeto que nosotros tiramos. El proceso o la acción de tirar termina de solucionar nuestro inconveniente. La producción industrial no considera mayoritariamente la utilización de los residuos que genera. Entonces, todo ese residuo
que es lo que queda de la producción o lo que queda de la vida útil del producto, no tiene ningún destino, no tiene ninguna posibilidad o no tiene ninguna regeneración posible o mayoritariamente, como lo decíamos anteriormente, no está contemplada o no está considerada. Pero ¿qué sucede con la naturaleza, no? Los procesos de los ecosistemas se desarrollan en ciclos cerrados y renovables, autorreproductivos, sin residuos y mediante una fuente de energía inagotable que es el sol. Por eso aclaramos y colocamos estos dos gráficos, ¿no? La planta, de la planta sale la semilla, de la semilla sale un brote, nace la planta, crece la planta, se desarrolla la planta, nace la flor, en el momento que la flor se deteriora, cumple con su ciclo de vida, nuevamente queda la semilla y el ciclo permanentemente va dando vueltas. Esto significa que es un ciclo de producción cerrado. Las sustancias inorgánicas que participan en el proceso de la fotosíntesis lo hacen en cantidades que permiten su renovación. Y los residuos son asimilados para producir nuevos elementos mediante nuevos procesos. Los ciclos se cierran en la economía de la naturaleza, ¿no? Hay dos ciclos que diferenciamos, que es este ciclo cerrado, el ciclo de la naturaleza, que se vuelve a reproducir acá, el ciclo biológico, y por otro lado existe el ciclo técnico. El ciclo técnico, que es el que, llegado al momento de la inutilización del objeto producido, no tiene un destino final y no puede cerrar el círculo para volver al punto donde se había iniciado esa cadena. Entonces, lo que nosotros tenemos que empezar a pensar es cómo nuestros ciclos de producción se empiezan a asimilar o se empiezan a asemejar a los ciclos de la naturaleza, ¿no? Entonces, tenemos que empezar a hablar de un tema que también es central para este caso, que es la gestión de los residuos, que es lo que queda de los objetos que producimos. Las sociedades industriales producen y consumen, pero a diferencia de la naturaleza no descomponen. Una gestión adecuada de los residuos contempla el principio de las 3 Rs. Las 3 Rs hablan de reducir, o sea, utilizar la menor cantidad posible de recursos, reutilizar, darle más de un uso a cada uno de los productos y reciclar, recuperar esos productos para que no se transformen en basura. Pasar de las estrategias de control a las de prevención y centrar los esfuerzos en el inicio de la producción y no en el final. Por supuesto que existen propuestas alternativas para empezar a encarar todo este inconveniente, para empezar a encontrar un principio de resolución a un sistema que interviene sobre otro sistema que en definitiva es finito. Cuando ese sistema que es finito se agote, los ciclos de producción empiezan a perder sentido. Entonces las propuestas constan por reconstruir la economía humana, el sistema económico, el sistema de producción, en base a un modelo cíclico de la economía de la naturaleza, el ciclo cerrado o lo que denominamos la economía circular. Seguramente muchas veces han hablado de la economía circular, y la economía circular específicamente consiste en un ciclo que se asemeje al ciclo de la naturaleza. Si bien es muy difícil que en el ciclo de la economía pueda haber una reutilización absoluta de todos los desechos y reiniciar la cadena de producción, lo que sí tiende es a que esos desechos o residuos tienden a transformarse en el mínimo posible. Y que en el mejor de los casos sí pueda ser absorbido por, por el ciclo de la naturaleza. En todo esto aparece lo que se denomina en la producción industrial, ¿no? Lo que se denomina la obsolescencia programada, ¿no? Posiblemente también hayan escuchado hablar muchas veces de la obsolescencia programada, pero ¿de dónde surge el problema de la obsolescencia programada? Acá hay una serie de hechos, ¿no?, que demuestran en cierto modo, el problema de la obsolescencia programada. Hay dos hechos que son el primero y el segundo, que son particularmente significativos. Por un lado, parece extraño, ¿no? El de las medias de nylon, las medias de nylon común y corriente, las que usan habitualmente las mujeres. Y segundo, la lámpara, ¿no? La lamparita común, la lámpara que utilizamos habitualmente para iluminarnos. Acá hay una imagen de una lámpara que no es cualquier lámpara.
¿no? Y es una lámpara que está en la ciudad de Livermore, en California, que ostenta el récord de poseer la lámpara más longeva del mundo. Se colocó en el año 1901 en una estación local de bomberos y cada año recibe un contundente homenaje. Y esto está dado por la particularidad que desde el año 1901 la lámpara sigue prendida. Qué particularidad, ¿no? Una lámpara que lleva prendida aproximadamente 120 años. Cuando nosotros analizamos un nicho de este tipo, podríamos decir, qué producto fantástico. Evidentemente hay que relacionarlo con la calidad. Cualquiera estaría orgulloso de producir un artefacto o cualquier producto de la industria que tenga la posibilidad de una duración tan grande. Pero ¿qué pasa si todos los productos tienen una duración de estas características? Bueno, lo que sucedería es la ruptura del ciclo económico, porque al cabo de unos años nadie necesitaría la reposición de una lámpara, porque las lámparas siempre siguen funcionando. Entonces, lo que parecía ser una idea fantástica inicialmente, termina siendo la causa de la quiebra de una empresa. Pero ¿qué es lo que sucedió entre medio? El cartel de Phoebus es un acuerdo firmado el 23 de diciembre de 1924 y estuvo vigente hasta el año 1939. Vigente hasta el año 1939 como acuerdo, pero después siguió implícito hasta nuestros días. El objetivo de este acuerdo era reducir la competencia en las industrias de las lámparas incandescentes, ¿no? Dentro de unos 15 años. ¿Y qué sucedía? Lo que se establecía era la duración de una lámpara, ¿no? Acá está, lo que está escrito en rojo, el cartel, ¿no? Era el cartel de Phoebus, tenía objetivos diferentes. Por un lado, controlar la producción. Por otro lado, controlar las ventas. Si el producto dura una enormidad, llega un momento que todo el mundo ya tiene comprado el producto, está provisto del producto y no necesita la renovación. Controlar los precios, marcar los mínimos de calidad y marcar la duración de las lámparas en 1000 horas. Esta, si nosotros hacemos la cuenta de cuántas horas hay dentro de 120 años, está un poquito excedida de lo que se pensaba en esta convención. Cualquier producto que sobrepase ese umbral de uso se arriesgaba a una penalización por no acogerse a la normativa. ¿Quiénes estaban dentro de este acuerdo del cartel de Phoebus? Osram, Philips, Tansgram, AI, International General Electric, Lámpara Z y G Oversight Group. Todos los interesados en continuar con las ventas de los productos. A todo esto, quiero detenerme en este punto acá para quienes tengan algún tipo de interés o algún tipo de curiosidad o en algún tiempo ocioso, a quienes les gusta ver documentales o películas. Hay un documental de origen español que se llama Comprar, Tirar, Comprar y habla, ¿no?, de la historia de todos estos productos y específicamente sobre la obsolescencia programada. Entonces, hablábamos de nuestras intervenciones como para ir un poco más a nuestro sistema de producción y más a lo que a nosotros puntualmente en este momento nos interesa y que está relacionado en los cambios, en los equilibrios que nosotros hacemos. Cuando nosotros construimos tenemos dos modos de romper el equilibrio de la naturaleza. El primero, que está dado por llenar el vacío. Esto es lo que habitualmente hacen todos nuestros edificios, o todos los edificios en común prácticamente tienen esto, que llenan el vacío. Donde había vacío, ahora hay lleno. Ese lleno está formado por el edificio. Entonces, si en un lugar donde había vacío hay lleno, hay un orden que varió. Hay algo que se modificó, es algo que en la naturaleza no estaba y es algo que va a llevar a la necesidad de reconstruir el equilibrio. Ese equilibrio o lo reconstruye el edificio por sí mismo o naturalmente lo termina reconstruyendo la naturaleza. Cuando es la naturaleza la que se encarga de reconstituir ese equilibrio, es porque la arquitectura evidentemente ha fallado. Estamos hablando de lo que podría ser el derrumbe de un edificio. El otro modo que tenemos, y esto sí va de lleno, valga la redundancia, en vaciar el lleno, a lo que nos interesa y al tema en el cual nos estamos introduciendo en este momento, ¿no? La construcción por debajo del suelo. ¿Por qué construir debajo del suelo? Yo me hice esta pregunta y empecé a hacer una enumeración de los distintos motivos por los cuales
querríamos construir por debajo del suelo, ¿no? Y empecé a pensar, lo primero que se me ocurrió, ¿no? Más vinculado a lo que nosotros hacemos permanentemente en el taller de procesos constructivos, en el nivel 1 y en el nivel 2, cuando hablamos mucho del clima, de la vivienda, los espacios de la arquitectura como el cobijo para las actividades del hombre, es decir, construimos por debajo del suelo porque el clima es riguroso. No en nuestras ciudades, tampoco nuestro clima es muy riguroso, pero tampoco estamos acostumbrados o no estamos en lugares tan extremos como para necesitar una protección tan grande. Porque lo que está arriba no se puede modificar. Después nos vamos a detener particularmente en cada una de estas para encontrar una explicación y después vamos a transformar cada una de estas explicaciones en proyectos de arquitectura. Traten de fijar cada una de estas opciones para que después, cuando veamos edificios o veamos arquitectura, que en definitiva es lo que más nos interesa, podamos encasillarla dentro de alguna de estas opciones. Posiblemente a alguno de ustedes se le ocurran algunas más. Si a alguno se le ocurre más, me las hacen llegar y será útil para ir completando este cuadro para los años subsiguientes. Porque el suelo lo permite, porque no hay más lugar, ¿no? Hay más lugar para arriba, seguimos para abajo. Por la relación que tienen los espacios arquitectónicos entre el interior y el exterior, por diferentes disposiciones municipales o por cuestiones de seguridad. Vamos a ver por qué hablamos de cada una de estas cosas. Porque el clima es riguroso. Puede ser que sea extremadamente frío o extremadamente cálido. Entonces puede ocurrir que la temperatura del subsuelo sea superior a la de la superficie, que son los casos donde hace mucho frío. Y en los casos donde hace mucho calor, tal vez permita utilizar la inercia térmica del suelo que mantiene una curva de temperatura mucho más estable que la del exterior. Esto podría darse de un lado hacia el otro, ¿no? Podrían mezclarse las dos y armarse combinaciones diferentes. Porque lo que está arriba no se puede modificar. Muchas veces a la arquitectura le toca intervenir en lugares donde no es posible modificar lo que está en la superficie, porque lo que está en la superficie tiene valor patrimonial, valor histórico, valor urbano, cualquier tipo de valor que se haya considerado para el espacio. Inclusive, lo que acá se aclara, que pueden ser cualquier tipo de alteración sobre el paisaje. O porque muchas veces la arquitectura también interviene sobre edificios históricos, sobre edificios que son patrimoniales, pero desde lo funcional necesitan ampliaciones, necesitan modificaciones o necesitan algún tipo de alteración, ¿no? Entonces, en lo que es la alteración del paisaje, la importante presencia de la naturaleza o algún hecho natural de importancia, y en los edificios históricos, la dificultad para intervenir en la cercanía de edificios emblemáticos, o sea, por su valor histórico, las posibilidades de intervención sobre las fachadas o sobre el aspecto morfológico del edificio, obviamente empiezan a estar condicionadas por ese valor que se le ha dado de elemento histórico. Porque el suelo lo permite. El tipo de dureza del suelo podría permitir la posibilidad de excavar. Y también, un tema que es muy importante y que ya lo hemos visto en el desarrollo del curso, cuando hablamos de los suelos y cuando hablamos de las propiedades de los suelos, la cohesividad que los suelos presentan, ¿no? Las características en relación a la dureza pueden ser que sus características físicas hagan posible la excavación, y en el caso de la cohesividad, la fuerza de atracción molecular dificulta el desmoronamiento. Entonces, el mecanismo para realizar una excavación es más sencillo. Porque no hay más lugar, ¿no? Entonces estamos hablando seguramente de un emplazamiento urbano y estamos hablando de la escasez de suelo urbano, ¿no? Y al haber escasez de un suelo urbano, como en cualquier economía de oferta y demanda, todos los bienes que escasean naturalmente aumentan su costo, ¿no? Seguramente todos queremos estar, o muchos queremos estar, en un mismo lugar al mismo tiempo, pero como no podemos estar todos en un mismo lugar en un mismo tiempo, empezamos a resolver sistemas de funcionamiento del edificio bastante particulares que
si bien para nosotros son absolutamente normales y cotidianos, que es lo de vivir apilados uno encima de otro. Entonces todos estamos en el mismo lugar y todos estamos en el mismo tiempo. Solamente estamos en distintos planos. La relación entre el interior y el exterior. Esta parece que es muy interesante y hay muchísimos ejemplos. Yo separé algunos, pero van a ver que después de esta clasificación se les van a ocurrir miles de edificios en los que sucede algo parecido, ¿no? Entonces decimos que es importante lo que sucede adentro, o que la función no requiere ningún tipo de acondicionamiento. El mundo exterior interfiere en la función albergada. Claro, hay funciones que requieren que el espectador o el usuario de ese espacio no se distraiga con lo que pasa afuera. Todos nuestros espacios arquitectónicos, o la mayoría, ¿no? Porque esto no es cierto, sino la mayoría de los espacios arquitectónicos, a través de las aberturas, lo que permiten es esa relación con el exterior. Y en cualquier espacio al cual le falta esa conexión con el exterior no nos resulta un espacio agradable. Sin embargo, hay muchísimos ejemplos de edificios donde esto no sucede, ¿no? Para ver algo cotidiano y algo de todos los días, los edificios comerciales. Justamente, no existe ningún tipo de interés por lo que pasa en el exterior, ¿no? Cuando nosotros vemos esos edificios desde afuera, no podemos ver lo que sucede adentro. Por lo tanto, quien está dentro tampoco va a percibir lo que está sucediendo en el exterior. Porque no es importante. Lo importante está dentro. Todo lo que tiene que suceder en el interior. No puede haber una distracción hacia el exterior. Porque el espacio está destinado al consumo. Y el consumo está dentro y lo que hay que ver está dentro. Y el consumo se genera también a través de la visión. La función no requiere ningún tipo de acondicionamiento. El espacio, si no alberga personas, ni tampoco objetos que puedan degradarse, bueno, podrían ir a un sector en el subsuelo, o sea, que sea un espacio que requiera, que sea menos requerido. El caso más, el caso habitual terminan siendo las cocheras o cualquier tipo de espacio para depósitos, ¿no? Disposiciones municipales. No se pueden construir más metros cuadrados. Muchas disposiciones municipales no se considera como uso del suelo lo que ocurre por debajo del nivel 0 o por debajo del nivel +1. Entonces, esto nos permite incorporar una mayor cantidad de metros cuadrados. Por seguridad, ¿no? Protección contra vientos huracanados, refugios nucleares. A esta altura, ya uno no sabe, ¿no? Nos resultan cuestiones bastante utópicas, pero en algunas zonas esto sigue siendo posible, ¿no? Zonas tropicales con presencias de fenómenos agresivos, muy, muy común en algunas construcciones donde este tipo de situaciones tienen mayor frecuencia. La construcción dentro de las viviendas o de algunas de las viviendas, algún tipo de refugio subterráneo para el momento de la emergencia, ¿no? Y hablamos de los refugios nucleares como algo que corresponde más relacionado a la segunda posguerra y a la época de la Guerra Fría. El cine también se dedicó, específicamente a la ciencia ficción, obviamente, ¿no? Se dedicó también a relatar lo que era la vida en el subsuelo, ¿no? Hay una película muy clásica de las películas de ciencia ficción del año 60, de Time Machine, ¿no? Que está basada en el libro de George Wells, donde la sociedad se divide como en dos razas, ¿no? Habían los que vivían en el subsuelo, que vivían en cuevas y ¿no? Que son estos acá, ¿no? Creo que los llamaban los Morlock, ¿no? Que eran unos personajes que se habían adaptado a la vida en la oscuridad, a la vida en el subsuelo, que obviamente tenían muy poca visión, y por arriba estaban estos que aparecen acá, que vivían como más distendidos, ¿no? Que se llamaban los Eloi. Pero el asunto es que estos vivían muy distendidos hasta que estos con algún modo de encantamiento los llevaban hacia las cuevas y en definitiva era el alimento de todos estos personajes. Pero bueno, una película, ¿no? Donde la máquina del tiempo era este artefacto y todo ocurría en este año, en el 800-2701. Bueno, algo que sucedió hace muchísimo, algo que está trasladado en un futuro que realmente resulta inimaginable. Pero vamos a ver cómo a través de la historia, en 4 implantaciones diferentes, se dio ya esta situación, ¿no? Aproximadamente desde el año 1000 a.C.,
en esto de vivir por debajo del suelo, o generar viviendas debajo del suelo, y en algunos casos la de generar directamente ciudades por debajo del suelo, ¿no? Las implantaciones son Capadocia, en Turquía, Petra, en Jordania, perdón. La tercera es en Etiopía, la Libela, y la cuarta, Matmata, en Túnez. Presten atención a la ubicación geográfica donde se dan todas estas situaciones, ¿no? Hay que ver esta situación en particular, en esa época en particular, donde en todos estos casos, ¿no?, estas ubicaciones eran estratégicas porque marcaban rutas comerciales entre todos los países de Europa, específicamente todos los que daban al Mediterráneo, y el Oriente o el Medio Oriente. Vamos a la primera ubicación, Capadocia, ¿no? Acá en el planiferio vemos la ubicación general con la península arábiga, ¿no? Acá está todo el mar Mediterráneo, y esto que veíamos por acá. La número 1, Capadocia, ubicadita por ahí, en esa punta del mar Mediterráneo, ¿no? Este es el aspecto, ¿no? Acá vemos, sobre este sector vamos viendo algunas imágenes de todas las construcciones, y este era el aspecto que tenían las viviendas. Estas viviendas estaban talladas directamente sobre la montaña, talladas directamente sobre la roca. Acá no hay ningún tipo de apilamiento o los sistemas de construcción que nosotros tenemos ahora, donde vamos apilando algún tipo de mampuesto, o como se hizo posteriormente en la historia, donde se apilaban piedras o mampuestos para generar la arquitectura. Esto se genera exclusivamente tallando la piedra, ¿no? Vean las fechas en las que estamos hablando, ¿no? Entre el año 1400 y el año 1000, entre el año 1400 antes de Cristo hasta el año 1000 después de Cristo. Ahora, tenía que suceder, ¿no? Van viendo en las imágenes cuáles son las características del paisaje que estamos viendo, ¿no? De esta zona en particular de Turquía. Entonces, acá había una particularidad que estaba dada por las características del suelo. Un suelo de origen volcánico, que genera un tipo de roca que se llama la toba volcánica, que es lo suficientemente blanda como para horadarla, pero es lo suficientemente firme como para sostener todo este tipo de construcciones, ¿no? Y lo que surgía, ¿no?, eran ciudades que tenían una gran parte, ¿no? Había una ciudad a nivel superior, y había toda una ciudad que se generaba por debajo del suelo, ¿no? Estas ciudades tenían como sentido una cuestión que estaba vinculada a la seguridad. En algunos momentos de las rutas comerciales había algún tipo de saqueo, algún tipo de robos, y había alguna seguridad que estaba dada por vivir por debajo del nivel del suelo. Así como vemos este esquema, que parece bastante caricaturesco, pero en definitiva ilustra con cierta precisión todo lo que está sucediendo, todo lo que aparece de color corresponde a lo que está actualmente habilitado como recorrido turístico, ¿no? El resto, obviamente, son todos espacios de preservación histórica, y hay muchos que están cerrados. Estas ciudades podían albergar hasta 20.000 personas, ¿no? 20.000 personas es el tamaño de muchísimas de las ciudades chicas del interior de la provincia. Así que de ese modo, imaginen la cantidad de personas que había acá adentro y la red de infraestructura necesaria para que esto pueda funcionar, y primero, para que funcione en todo su sistema de comunicaciones, para que funcione en su sistema de ventilaciones, para que funcione en su sistema de saneamiento. Y además, lo que habían descubierto ya en esa época, que en esa zona el agua circulaba por acuíferos que estaban más o menos por acá. Entonces tenían la posibilidad de la captación de agua, ¿no?, de agua que podían tomar, y así desarrollaban la vida en estos espacios, ¿no? Nuevamente, vean cuál es la característica, cuál es el aspecto. Cuando hablábamos a principio de año, lo de mirar las imágenes y empezar a leer el paisaje, ¿no? Leer el paisaje, porque esto es lo natural. Si en el paisaje pasan estas cosas, algo parecido debería pasar en la arquitectura, para que se pueda mezclar en ese paisaje, para que pueda interactuar con ese paisaje del modo más natural posible. Y el aspecto interior de todas estas excavaciones y de todas estas cuevas, bueno, muchas obviamente aparecen con algunas modificaciones actuales que están dadas por los recorridos que ya habíamos comentado anteriormente, turísticos, ¿no? Esa escalera obviamente no corresponde a la época. Pero el aspecto era distinto, la gente se movía en todos estos lugares.
Recuerden que no había iluminación como hay actualmente. Entonces había pozos por donde entraba luz y el resto de la iluminación se hacía a través del fuego. Entonces, imagínense la cantidad de humo o la cantidad de combustión que había en estos lugares y la necesidad de ventilación para que todos no mueran asfixiados por falta de oxígeno o el oxígeno que consumían todas esas llamas que necesitaban permanentemente para iluminarse. Porque esto no es una cuestión que por tener esos pozos de iluminación durante el día se podía ver naturalmente. Siempre en todos estos lugares es necesario la aparición de la iluminación. El otro lugar que vamos a ver es Petra, ¿no? Ahí también hay un pequeño video con algunas imágenes del lugar. Seguramente han visto ya muchas imágenes de Petra. Una situación bastante similar a la anterior, ¿no? Estamos hablando ahora del año 800 antes de Cristo, ¿no? También una piedra que tenía unas características similares a la anterior, ¿no? Que permitía, por el tipo de dureza, la posibilidad de ser tallada. Acá, al igual que la anterior, no hay en ningún momento ningún tipo de agregados, sino que es una sustracción de material para conformar todos y cada uno de estos espacios, ¿no? Esto sucedió hasta el año 800, fue reutilizado, fue conquistada por distintas civilizaciones, hasta que en un momento quedó en desuso justamente por un cambio en las rutas comerciales. Había rutas comerciales que pasaban por acá, que fueron las que dieron origen a muchas de estas civilizaciones por tener un enclave estratégico, ¿no? Eso es lo que también hace que no sea un capricho el de establecerse, ¿no? El establecerse las personas en lugares con climas tan hostiles, sino porque había un beneficio, porque había una cuestión que era importante, que era la de conservar una ruta comercial. Desaparecida la ruta comercial, todos estos espacios quedaron en el abandono y alrededor del año de mediados del siglo XIX fueron descubiertos y a partir de ahí, bueno, forman parte del patrimonio de la humanidad. Posiblemente algunos de estos templos son los más conocidos, ¿no? Esta rasca que se produce y que es por la cual acceden los turistas, ¿no? Que te lleva por una cosa por un espacio tan enmarcado, y cuando salís a esta plaza donde te encuentras con toda esta fachada, ¿no? Acá en el interior se pueden ver las distintas vetas que tiene la roca donde se han tallado los espacios, producto de los diferentes periodos geológicos y cómo se fue constituyendo todo este suelo. Vamos ahora a la Libela, ¿no? Ahora vamos un poco más al sur ya, entrados bastante en el continente africano, pero también con una ubicación estratégica porque estamos cercanos a este pequeño estrecho, que es una ruta marítima comercial, obviamente muy, muy importante, ¿no? La Libela es una serie de iglesias, ¿no? Dentro de la más destacada aparece esta que se ve acá abajo, ¿no? que es una excavación que tiene 25 metros de lado, y la iglesia que queda en el centro no es tampoco que apareció una excavación y después adentro de la excavación hicieron la iglesia, sino que a través de la sustracción de material fueron conformando, ¿no? la iglesia de la Libela. La excavación tiene aproximadamente 25 metros de lado y la, la, la figura cuadrada en la que se escribe la iglesia aproximadamente unos 12 metros de lado, ¿no? Vistas desde la parte superior, algunas en el recorrido, algunos detalles de cómo está tratada la piedra y cómo está esculpida la piedra, y desde el nivel peatonal, ¿no? En el video vamos viendo algunos, algunos movimientos donde podemos entender mejor. Ahí se ve también que tienen, ¿no? En este momento no tenían ninguna cubierta. Recuerden que son piedras muy frágiles y que que es muy factible de que se erosionen con la inclemencia del tiempo, específicamente con las lluvias. Entonces, desde que forman parte del patrimonio de la humanidad, todos estos edificios tienen una cubierta que las va protegiendo necesariamente. Matmala, en Túnez, frente al Mediterráneo, también un puerto comercial importantísimo durante toda esa época, ¿no? Pero acá vamos a hablar de otra cosa diferente, ¿no? También tenemos unos pequeños videitos que nos van mostrando un poco lo que les voy ahora a mostrar más adelante. Como siempre, una imagen que representa las características del lugar, las características del espacio, las características de
de la vegetación. Como ven, son lugares extremadamente áridos y que también cumplen con la misma condición y con la misma particularidad de los suelos, ¿no? Suelos de origen volcánico. Pero ahora ya no nos vamos a centrar tanto en lo que son los edificios en los edificios religiosos o los grandes templos, sino directamente en la vivienda, ¿no? Muchas de estas viviendas, obviamente, están adaptadas, tienen luz eléctrica, como lo que habíamos visto en Capadocia, porque aparecen adaptadas para todas las situaciones de turismo. Entonces, la de Matmata en Túnez es la tradicional vivienda troglodita excavada directamente en el suelo. ¿Y en qué consistía? ¿No? En una excavación que era un gran patio a donde empezaban a dar todas las habitaciones. ¿No? Estos son algunos de los aspectos exteriores que actualmente tienen los lugares. Ven que ahí tienen un foquito colgado, que son de las adaptaciones que se han hecho actualmente. Estas viviendas no están habitadas por una necesidad, sino los que las habitan tienen un fin turístico y cobrar entrada para ver cómo o hacer una recreación en lo que era la vida de la época. Claro, la zona donde está ubicado Matmata, ¿no? Es una zona extremadamente árida, con temperaturas también extremadamente elevadas y también muy secas, ¿no? Sería muy dificultoso o muy riesgoso vivir debajo de la tierra en lugares donde llueva mucho, ¿no? Más en una época donde no había sistemas de drenaje o sistemas de desagüe o tecnologías que permitan solucionar el inconveniente. Pero claro, la mayor regularidad de la temperatura por debajo del suelo permitía que todos estos espacios, o vivir en lugares de estas características, sea posible. ¿No? Para entender un poco mejor cómo funcionaban estas viviendas, este era el gran patio, ¿no? Al cual daban todas estas habitaciones. A veces las habitaciones se les anexaban otros espacios más, ¿no? De cada una de las viviendas. Un ingreso, acá en el corte, que se daba por un pasillo, que lo que hacía era conducir, o una escalera o una rampa, que lo que hacía era conducir al que ingresaba hacia el patio y a partir del patio entrar a cada uno de los lugares, ¿no? Acá tenemos el patio, acá no se alcanza a ver por dónde está el acceso, pero por acá afuera debe estar el acceso a cada uno de estos lugares. Dejamos un poco la arquitectura antigua, la arquitectura de otra época. Pero esto de construir por debajo del suelo por distintas circunstancias también se conserva actualmente, o hay muchos casos donde actualmente lo volvemos a ver. Esta es una vivienda en Grecia del año 2008, seguramente por una situación o ¿no? Con el objetivo de interferir lo menos posible en el paisaje, la vivienda se desarrolla por debajo del nivel del suelo, ¿no? A partir de diferentes estrategias, como es la de generar este tipo de espacios, este tipo de pozos con pendientes o estos jardines con pendientes, ¿no? Que lo que permiten es iluminar todo el espacio interior o todos los espacios con la iluminación adecuada que necesita la arquitectura de este momento, ¿no? La villa Heldrop en Holanda también hace una situación o genera una situación bastante parecida, un programa un poco más amplio, que de haberse desarrollado todo por encima del cero, posiblemente hubiese generado un volumen muy importante y muy impactante sobre lo que es el emplazamiento rural que tiene esta vivienda. Entonces opta por tener todas las funciones sociales que se dan a nivel del cero y todas las funciones privadas, donde están los dormitorios y donde habitualmente se desarrolla la familia, a partir, ¿no? De todo esto que está por debajo del cero, ¿no? Acá está la idea del croquis con la idea del autor y con lo que realmente fue el corte, una situación obviamente extremadamente parecida en cualquiera de los dos casos. El Museo del Louvre es uno de o la ampliación, mejor dicho, del Museo del Louvre, es una situación extremadamente compleja, porque el marco de la intervención es este edificio. Entonces, ¿cómo se hace para tocar este edificio? Y bueno, lo mejor que se puede hacer con este edificio es no tocarlo, y en el momento que hay que intervenir o hay que colocar algo, tratar de hacerlo con algo que sea lo más neutro posible. Entonces, el desarrollo de todo el proyecto, de toda la ampliación, de transformar un museo antiguo en un museo moderno y no tocar toda la parte histórica, consistía, en cierto modo, en la generación de un espacio o de espacios por debajo del nivel del cero. Y el caso del Louvre no es el único caso, ¿no? El Estado del Museum de Schneider y Schumacher es un caso bastante similar, ¿no? En este caso, el edificio es esta la fachada, también una fachada de valor histórico, y la intervención se da acá, ¿no? Conservando
el patio y además, ¿no?, armando una especie de damero con todos estos lunares, que son estos que aparecen acá, que son la iluminación de todo el espacio interior durante el día, el ingreso de la luz natural durante el día, y además generan una situación muy, muy interesante cuando el funcionamiento es inverso y cuando es de noche, ¿no? Cuando es de noche, ¿no?, se ilumina, queda todo el parque en oscuro y se empiezan a iluminar cada uno de los lunares estos a través de la iluminación interior. Además, el ondulado ayuda también a la conformación de ese espacio tan particular. Acá aparecen unas imágenes con el proceso de construcción, ¿no? Que ahora sí nos estamos metiendo en algunas de las cosas que nos interesan, pero lo vamos a hacer solamente sobre esta obra y de un modo muy superficial, porque específicamente o técnicamente los problemas que están vinculados con la materialización de las excavaciones y la materialización de la arquitectura por debajo del suelo los vamos a ver con mayor detenimiento en la próxima clase, ¿no? Acá aparece una excavación, ¿no? Alguna de estas roturas de la naturaleza, donde había lleno, generamos vacío. ¿Y qué pasa con el lleno cuando se enfrentaba un lleno y ahora el lleno se enfrenta al vacío? Y ese lleno va a querer ocupar el vacío. Entonces tenemos que generar o tenemos que trabajar con los recursos técnicos necesarios para que todo eso sea posible. Si venimos un poco más cerca, ¿no? Estamos en un lugar que todos conocen, que es el Museo del Bicentenario, originalmente de lo que era la aduana de Taylor, en un enclave también muy, muy particular. Primero, por la conservación de todo lo que estaba referido, ¿no? Estas son las fotos iniciales, a todo lo que estaba referido a la vieja aduana Taylor, y después por el lado tener el edificio que es la representación del poder ejecutivo de un país. Entonces, está vinculado a un montón de hechos históricos. La decisión, en este caso, es también tratar de intervenir del modo más sutil y del modo menos agresivo sobre ese entorno histórico. Y prácticamente la única intervención que tiene es una cubierta ondulante. Una cubierta que viene plana y en un momento se eleva, ¿no?, para poder conformar el ingreso al museo. El Museo del Malva, otra obra que todos conocen, ahí sobre la avenida Figueroa Alcorta, a un par de cuadras de Salguero, creo que esto es Figueroa Alcorta, esto es Salguero. Este es otro edificio también que fue también reacondicionado por el estudio de Solsona, que era una vieja, una antigua concesionaria de autos, y que en la parte superior, lo que es este anillo, tenía como un óvalo de prueba donde uno podía probar el auto. Esto después, bueno, se transformó todo en vivienda. Pero lo que nos interesa es esto, lo que todos conocemos, el Museo el Museo Malva, que no es de Ott, pero sí de Carlos Ott, es la ampliación que está proyectada. La ampliación está proyectada para este espacio, ¿no? Un espacio donde, obviamente, hay que tratar de intervenir lo menos posible. Específicamente, lo que hay que evitar es llenar el vacío. Entonces, en vez de llenar el vacío, se recurre a vaciar el lleno. Entonces, es una ampliación que en su momento, si se da, se va a dar todo por debajo del nivel del cielo. Acá está el edificio actual, que también tiene su subsuelo, y hay una intervención que se desarrolla todo por debajo del suelo. Entonces, hay un espacio de valor urbano importante, que es todo el jardín que está en la parte superior, y hay otro espacio que se genera por debajo, entonces no lo modifica, no lo altera, o lo altera lo menos posible y trata de no intervenir, ¿no? Esta es la planta del viejo museo, y acá está toda la ampliación, una ampliación realmente grande, realmente significativa. Y si hablamos de museos, también tenemos que ver el Museo Marítimo de Vig, en Dinamarca, también en una zona portuaria, llena también, completa, de edificios de valor histórico, como tienen todas las zonas portuarias, como puede tener la zona portuaria que nosotros conocemos acá en Puerto Madero, que originalmente se refaccionaron todo lo que eran los edificios históricos y después por algún tipo de normativa empezó a modificarse, a completarse con otro tipo de edificios y con otro tipo de usos. Pero acá sucedía una cuestión bastante, bastante parecida. Y también un museo que está desarrollado todo por debajo del nivel del cielo, ¿no? Con su auditorio, ¿no? Acá está enclavado ubicado en esta posición portuaria, una posición portuaria que deja de ser portuaria, ahora pasa a ser una ubicación urbana, y la función portuaria se empieza a desplazar, se empieza a trasladar. En la ciudad de La Plata también tenemos museos que han sufrido ampliaciones truncas porque no se llegaron
a concretar, pero que también cumplían características similares a todas estas que hemos visto anteriormente, ¿no? El proyecto del año 1997 de Vicente Krause para la ampliación del Museo de Ciencias Naturales de la ciudad de La Plata. También se encontraba ante un hecho histórico, que era un edificio, como todos los edificios de La Plata, de un estilo neo, y sobre el cual era muy difícil hacer cualquier tipo de intervención, porque no se podía tocar, porque por disposiciones el edificio tiene valor patrimonial, entonces no se puede hacer ningún tipo de intervenciones, y la única intervención posible era la de generar una ampliación subterránea que estaba dada por un anillo, ¿no? Que es este anillo, con todas las galerías la ampliación de las galerías de exposición. Tal vez muchos de ustedes no lo saben, pero en los depósitos del Museo de Ciencias Naturales hay una infinidad de objetos que no se pueden mostrar por la